por lo general, la parte de la semiología del aparato reproductor, tanto del macho y la hembra, van a estar con mayor predisposición o mayor importancia en las especies mayores, ¿no es cierto? O sea, en perro y gatos no nos interesa mucho, pero bueno. Vamos a ir viendo un poco de estos temas, ¿sí? Ahora, antes de comenzar a hablar sobre este tema, es importante que ustedes conozcan términos clínicos asociados a cómo ustedes pueden dar una valoración. Entonces vamos a ir hablando de cada uno. ¿Saben qué es balanitis? Balanitis, ¿alguien ha escuchado? Itis, inflamación, ¿cierto? Balan, ¿de qué sería si estamos hablando del aparato reproductor del macho? ¿Ah? ¿Qué? Vale equivocarse, no hay problema, por eso estamos para aprender. ¿Qué creen que sería balanitis? ¿Cuándo dirían que es balanitis? O que el paciente tiene balanitis. Balanitis. Ajá. Inflamación, ¿sí? ¿Qué? Inflamación del macho. Se inflamó el macho. ¿Ah? Hable como médicos, no importa, aquí tenemos que hablar de pene, de testículos, de todo tenemos que hablar. Exactamente, la balanitis es la inflamación del pene, ¿sí? Ya. La balanopostitis, ¿qué creen que es? La próstata. No. Miren. Itis. Ay, Dios mío. Acuérdate que estamos hablando del aparato reproductor. Entonces, todos estos términos van asociados a. ¿Ya? Válano sería el pene en sí de manera temprana, pero esto. No. Aquí están inflamadas dos cosas. No, muy bien el prepucio. Es la inflamación del pene y el prepucio. ¿Ya? Mejor que sepan. ¿Ya? Criptorquidia, sí. A ver, ¿qué es criptorquidia? De los testículos. Ya es el no descendimiento de los testículos en la zona o en la bolsa escrotal, ¿no es cierto? Que puede ser unilateral, bilateral, ¿ya? Ya, del epididimitis. Del epididymo. Inflamación del epididio. Hemospermia. ¿Qué creen que es hemospermia? Sangre Sangre, sí, sangre en la eyaculación. Sí, muy bien, en el líquido seminal. Microorquidia. Pequeños. Chiquititos, atrofiados, ¿no es cierto? La libido. El deseo sexual. El deseo sexual, muy bien. La orquitis. De los testículos. Inflamación. De los testículos. Testículos. Postitis. De la próstata. No. Exacto, es la inflamación del prepucio. Y priapismo. Priapismo, ¿han escuchado? Priapismo. ¿Qué creen que es priapismo? Priapismo. Es cuando toman Viagra. A eso les pasa. Disfunción. Cuando toman Viagra. Eso les pasa. ¿Qué es? Persistente del pene. Es una lesión persistente. No asociada a edemas o cualquier lesión. ¿Ya? Entonces, priapismo. ¿Ya? ¿Entendieron los términos? Ya, balanitis, inflamación del pene. Balanopostitis, inflamación del pene y el prepucio.
Criptorquidia es cuando no hay descendimiento de los testículos o la bolsa escrotal. Epididimitis, inflamación del epidídimo. Hemospermia, sangre en el líquido seminal, ¿sí? Microorquidia, testículos pequeños, la libido, deseo sexual, orquitis, inflamación de los testículos, postitis, inflamación del prepucio y priapismo, una erección Prolongada. ¿cierto? ¿Entienden? Ya. ¿Erección? Mantenida, después de ya tuvieron el coito y todo, y se mantiene. No va, no desciende, no se va esa sangre por ningún lado. Queda ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de la evaluación andrológica, ¿cierto? Y bueno, de la evaluación andrológica, una de las características más importantes es que vamos a dar valor a los reproductores, ¿no es cierto? Hablando de bovinos, equinos, de especies mayores, que es donde más van a utilizar esta parte, ¿no es cierto? Y también otra de la importancia de hacer una valoración andrológica es saber si tenemos riesgo de transmisión de enfermedades, uno que sean infectocontagiosas, zoonóticas, ¿sí? De transmisión venérea entre animales de la misma especie. Entonces, dentro de los que más me interesan como médico veterinario, es saber si ese paciente quizás puede ser transmisor de brucela, de tricomonas, de campylobacteriosis, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este análisis, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a ver? El potencial de fertilidad. ¿Cómo creen que vamos a valorar el potencial de fertilidad en estos pacientes? Cuando yo estoy haciendo una Conteo evaluación. Muy bien, sí, tengo que hacer un espermatograma, revisar, ¿no es cierto? Y que también tengo que valorar si ese paciente tiene anomalías morfológicas, qué esperaría encontrar en ese paciente o qué no esperaría encontrar en ese paciente, porque obviamente necesito saber que esos animales tengan alto valor reproductivo, ¿no es cierto? Y que estén aptos o idóneos. Pero obviamente dentro de la evaluación que yo hago, tengo que descartar que no haya anomalías morfológicas, como cuáles creen, con los términos que ya vimos, El ¿no? descenso de los testículos. Criptorquidia, muy bien, sí. ¿Qué más quisieran ver en esos? Se incluiría un granuloma. ¿Ah? Se podría abrir un granuloma de medio. Ah, sí, es que ahí es cuando tú ya estás haciendo toda la evaluación, ¿cierto? Y bueno, también va el diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, de enfermedades que afecten la calidad reproductiva de estos animales, ¿ya? Entonces, esas son como las principales características que yo busco al hacer una evaluación andrológica en este tipo de pacientes. Ahora, en el tema de la historia clínica, en el tema de la reseña que yo voy a hacer, sabemos que ahí yo veo especie, raza y veo la predisposición de enfermedades que podrían tener. Ahora, por especie yo puedo saber que los toros tienen mayor predisposición a tener orquitis, epididimitis, ¿sí? Y esto puede ser causado por qué enfermedades. La más común. Brucelosis es la más común, ¿sí? En el perro, en cambio, que va a ser lo más común, que tengan fracturas del hueso peniano, ¿sí? O que también tengan tumores, presencia de tumores. ¿Cuál es el tumor más común en los perros? El TBT, ¿no es cierto? Y en equinos, pues lo más común o lo más predisponente es que pueden tener criptorquidismo o balanopostitis, ¿sí? Es lo más común como de las cosas con las que se van a encontrar de manera más fácil en este tipo de especies, ¿ya? Ahora, si hablamos de razas, solo hay esta peculiaridad en el tema de razas de bovinos, en el toro cebú, que pueden observar en mi imagen. ¿Qué le ven al toro? Solo esta parte. Están haciendo la evaluación andrológica. ¿Qué le ven? ¿Ya? Ya tiene una, qué loco, ya le diagnosticó. Tienen predisposición, ¿no es cierto?, a tener balanitis, balanopostitis por la conformación del prepucio, ¿no es cierto? Miren, está muy hacia ventral, ¿no es cierto?
Entonces, esta raza en especial tiene predisposición a tener lesiones traumáticas, ¿sí? Tanto a nivel testicular como a nivel del prepucio y del pene. Y obviamente, adicional a esto, todas estas lesiones que puede llegar a tener este tipo de animales se pueden complicar con miasis, ¿sí? Entonces, esta es como una raza que tiene predisponencia a tener lesiones asociadas en esa zona, ¿ya? Ahora, por la edad, también es importante que ustedes sepan cuándo la mayoría de estos pacientes entran en su pubertad. Y bueno, la pubertad en equinos es como que la más tardía, entran recién a los 12 meses, pero la mayor parte de las diferentes especies van a entrar entre los 5 o 8 meses, y es como esa parte donde están entrando en la pubertad. Y bueno, dependiendo de la edad también, uno de los factores asociados muy importantes es la infertilidad. Y yo puedo tener infertilidad juvenil y senil. ¿Cuáles creen que son las causas principales de que yo pueda tener infertilidad juvenil? Problemas hormonales. Con el congénito. Congénito va a ser la primera causa, ¿no es cierto? ¿Qué otra creen por ahí? Problemas hormonales. Podría ser un desequilibrio que hablamos que si es de manera juvenil se va a dar quizás dentro de estos meses, 5, 8 meses a un año promedio, donde yo veo que trato de que ese animal tenga descendencia y nada, intento y nada. ¿Qué más podría pasar ahí? Otra causa. Quizás la morfología, pero eso ya iría en aspectos genéticos, ¿no es cierto? Ya. Algo más ambiental, quizás, factores externos. La nutrición, muy bien, ese es otro factor muy importante. Si tengo carencias alimentarias y el paciente no está en un peso óptimo, no está con una nutrición óptima, obviamente no va a llegar a tiempo a tener una buena pubertad, ¿sí? Y obviamente la producción de espermatozoides y todo va a ser muy carente o casi nula, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más creen? ¿O eso no más? Va a ser lo mismo, quizás, por ejemplo, que yo utilice. Voy a hablarles de perros porque de bovinos casi no sé mucho. Pero, por ejemplo, si yo tengo una cría de bulldogs, que es la raza que más les reproduce, y yo quiero utilizar el macho hermoso que me compré, pero recién solo tiene unos 8 meses. Pero digo, necesito rápido ya tener mis crías de este macho. Entonces lo utilizo a los 8 meses para la monta. ¿Creen que me va a dar buena? Primero, ¿va a poder preñar a la hembra? ¿Hay alta probabilidad de que haya preñez? No, ¿verdad? Y quizás si llega a preñar a la hembra, ¿creen que va a tener una buena camada? No, ¿no es cierto? Entonces, otra de las causas de infertilidad que vamos a ver es cuando utilizan a los animales antes de tiempo, ¿sí? Esa va a ser otra de las causas. Y la senil, en cambio, ¿qué causas creen que van a generar mi infertilidad senil? Ya la edad, obviamente, porque senil, está viejito. Ya, ¿pero por qué? ¿Por qué ya deja de? No hay producción de espermatozoides. Exactamente, ya la libido va bajando, entonces obviamente ya no voy a tener, voy a empezar a tener infertilidad en ese animal. ¿Qué más? Sí, pero ya está desgastado. ¿Qué más creen? ¿Creen que los factores van a estar asociados netamente al aparato reproductor? ¿O ya voy a tener otros? ¿Qué otros factores? Piensen en un bovino viejito, en un perro viejito. ¿Qué les pasa a esos animales? ¿Qué les pasa? ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Cómo es el coito de la mayoría de animales? ¿Qué hace el macho? Monta. Monta. ¿Qué no puede montarle? ¿Por qué no podría montarle a la hembra? Ah. Ya, va por ahí, va por ahí. Van a empezar a tener problemas a nivel osteoarticular. Entonces, si el paciente tiene dolor y el coito se hace mediante la monta, ¿creen que le va a montar si le duele la cadera? No, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como habíamos hablado, en el tema juvenil, las causas genéticas, carencias y el uso prematuro, ¿no es cierto? Y en senil, pues van a ser las neoplasias, la bajada del líbido y la capacidad de apareamiento que tengan estos pacientes, que obviamente ya va a ser más baja, ¿ya? Y si hablamos del tamaño y el peso corporal, ¿qué creen que es importante al momento de que haya la cópula entre dos seres vivos de la misma especie? Que se amen, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser importante? Sean del mismo tamaño. Exacto. Exactamente, ¿no es cierto? Uno primero, debo ver, si el ya ha pasado, ¿no? Que por ahí se escapa el perrito, la perrita se escapó y este va sucio y le monta, ¿cierto? ¿Qué cree que le va a pasar a la hembra? Se va a morir. ¿Pero por qué? Exacto, voy a tener mayor probabilidad de que tenga un parto distóxico, ¿no es cierto? Porque las características genéticas del papá de ese bebé, o sea, son desproporcionales a la capacidad de la mamá, ¿no es cierto? Entonces lo más probable es que yo tenga partos distóxicos. Y obviamente el peso corporal también interviene mucho. ¿Creen que este gordo va a poder montar? No. ¿Creen que él va a poder montar? Quizás se le va a hacer fácil el proceso de la monta. No. Entonces también hay que saber que tanto el tamaño como el peso corporal tiene que ser idóneo y a la par entre el macho y la hembra para que todo ese proceso del coito, la fecundación, la gestación y demás se dé sin ningún problema, ¿ya? Ahora, las capas de señales también tienen una importancia vital en esto. ¿Qué creen si yo estoy hablando de capas? ¿Qué pasaría en este tipo de pacientes? ¿Qué predisposición tienen? ¿Ya? ¿Y qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? ¿Tienen melanina o no tienen? ¿Tienen mucha? Ya, ¿y qué va a pasar? Si yo tengo un perro, una vaca, un toro, lo que sea, que no tenga mucha melanina y que tenga un manto blanco. Son más sensibles. Son fotosensibles y a veces conocen enfermedades de la piel como descamación. Exacto, van a tener mayor probabilidad de tener lesiones en la piel. Y ahí va incluida la parte de los testículos, ¿no es cierto? Obviamente, esta mayoría de perros, al menos un pitbull que le encanta estar acostado en zonas o superficies calientes, ¿no es cierto? Los toros y todo, si no se les mantiene o no se les maneja de manera diferente a los que no tienen mucha melanina, obviamente va a ser más fácil que tengan lesiones dentro de la piel, ¿no es cierto? ¿Y una piel inflamada duele o no duele? Duele, ¿no es cierto? Entonces, ¿creen que este perro, si tiene una inflamación a nivel testicular, va a querer montar? No, porque le está doliendo, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber que todos estos tipos de animales que no tienen mucha melanina van a tener bastante fotosensibilidad, en especial en la parte del escroto, ¿sí? Y también en la parte del prepucio. Entonces, si yo, ahí que tendría, de manera técnica, si tengo una inflamación del prepucio, postitis, y también, ¿qué tendría?
Una orquitis también podría tener, ¿ya? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la anamnesis en este tipo de pacientes. Como yo les dije, la evaluación neurológica tiene mayor importancia en especies mayores, ¿no es cierto? Entonces en la anamnesis yo me voy a encargar, primero de preguntar, hacer una anamnesis del animal, que ya vamos a ver en qué nos basamos. Pero ¿qué también tendría que preguntar? Anamnesis, ¿qué otro tipo de anamnesis haría? Enfocándome en qué. Toda la parte reproductiva, ¿no es cierto? La parte del ambiente también es muy importante en estos casos, ¿ya? Entonces, en la anamnesis del animal, ¿qué voy a preguntar? Bueno, la procedencia, ¿no es cierto? Si ese toro le compré o está conmigo desde chiquito o le compré ya cuando era grande, ¿qué va a pasar? Si yo sé que, por ahora estoy preguntando, y el toro le compré ya grande, ¿qué voy a tener? ¿Más dudas o me voy a quedar tranquila cuando dicen que el torito ya le compré de grande? Más dudas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Voy a sospechar de qué cosa. De que ese paciente puede tener cualquier enfermedad venérea, ¿no es cierto? ¿Sí? O cualquier enfermedad infectocontagiosa, zoonótica, ¿sí? Como les dije, le doy el momento de la introducción, ¿sí? Si ya le tienen desde chiquito, pues obviamente yo me quedo más tranquila y sé que como yo le he manejado muy bien, no va a tener ninguna complicación. Pero si le compré ya cuando era grande, obviamente voy a tener más dudas. Preguntar la fertilidad de los progenitores, ¿no es cierto? Saber, porque muchas de las enfermedades o la infertilidad puede ser genética, ¿ya? Entonces es importante eso. Pues era el momento que compran toros, caballos. ¿Qué nomás preguntas tú? Si tiene la vacuna. Ya, ¿qué más? Si está desparasitado. Ya. Si ha tenido alguna enfermedad. Por Los ejemplo, si es serios. un caballo igual, y qué tan lívido tiene, si es que Exacto. tiene algún análisis, más que todo reproductivo como tal, un perfil reproductivo completo. Exactamente. Entonces, todo eso es lo que deberían ir preguntando, ¿no es cierto? La vacunación, tratamientos previos, si tienen anomalías morfológicas, ¿no es cierto? El porcentaje de fecundidad que ha tenido, si es que están comprando a ese animal específicamente para la parte reproductiva, la frecuencia de paramiento con que se da constantemente, la edad y peso al primer servicio. Son como las preguntas más frecuentes que ustedes deben hacer, ¿sí? Yo estoy enfocado más a especies mayores, ¿no es cierto? Porque estamos viendo la calidad reproductiva del espécimen que yo voy a comprar, ¿ya? Que voy a adquirir. También tengo que hacer una anamnesis del establecimiento, ¿no es cierto? ¿Qué sistemas reproductivos se utilizan? Se utiliza inseminación artificial o monta natural, ¿no es cierto? Si hay un error de detección de celo, puede ser una de las causas también, porque quizás los sistemas reproductivos o la tasa bajó, ¿ya? Uniformidad de machos con respecto a las hembras, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos demasiados machos? Para Los pocos machos, por ejemplo, en producción láctea como tal, se descarta Ya. lo más pronto posible. Y por ejemplo, más creo que utilizan hoy inseminación artificial y todo, ¿no es cierto? Es importante que a veces cuando se quedan con muchos machos, ¿sí? Se genera esa jerarquía natural, ¿sí? Entonces solo uno o dos machos van a ser los jerarcas, ¿no es cierto? Entonces los demás se quedan por detrás, entonces solo dos o tres quizás van a tener más líbido y van a querer montar a las hembras, ¿sí? Entonces por eso es importante que se queden pocos en una producción grande, ¿ya? El porcentaje de parición va a ser el número de vacas paridas o preñadas que indica la presencia de enfermedades abortivas. Si este índice empieza a bajar, pues es importante utilizar los registros, ¿no es cierto?, dentro de este tipo de producciones para que puedan observar qué pasó el año anterior y hacer una comparación con el año actual, porque ahí también podrían ver
si quizás estamos teniendo problemas de infertilidad, si quizás estamos teniendo problemas, si hay una incidencia o un porcentaje alto de abortos, ¿qué voy a pensar? Que estábamos teniendo por ahí alguna enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, todos esos archivos, esas fichas que ustedes vayan haciendo, esos registros, es lo que les va a ayudar, uno, a detectar de manera precoz cualquier cambio anómalo que exista dentro de la producción, ¿ya? Y el porcentaje de preñez también me va a servir, porque si estoy utilizando monta natural, obviamente ese macho, si el porcentaje de preñez ha bajado, ese macho ya no me está sirviendo, ¿ya? ¿Sí? Y las condiciones ambientales, ¿sí? Los cambios de alimentación, quizás si yo tengo cambios de personal, manejo, clima y estabulación, todos estos factores generan una baja en la libido, ¿sí? De los animales, ¿ya? Y también si el paciente está deshidratado, no ha comido bien, está estresado, obviamente esto también perturba la espermatogénesis. Entonces, si yo tengo un animal que quiero de reproductor y le compré enseguida y no le di ese tiempo para que se acople al nuevo lugar donde va a vivir, recién llegó de viaje, ve nuevo personal, hice un cambio de alimentación porque no pregunté qué alimento le estaban dando, y estoy haciendo un manejo diferente al que estaba acostumbrado el animal, le cambié de clima también, ¿sí? Y aparte el viaje genera también un poco de estrés, el paciente está deshidratado, y yo quiero hacerle la monta la primera semana. Obviamente ese animal, uno, no va a tener libido sexual, y si por A o B, por ahí, tiene algo de líbido, la espermatogénesis o la calidad del semen va a ser muy baja, ¿no es cierto? Entonces no voy a tener un alto porcentaje de fecundidad. Entonces todos estos factores también ambientales son muy importantes para tener en cuenta, ¿sí? Y dentro de la sanidad, pues hay que saber los planes sanitarios, el control de enfermedades que afectan índices reproductivos, que ya habíamos hablado, cuáles son las enfermedades que tienen mayor predisposición a afectar los índices reproductivos. La brucela es una de las más comunes. ¿Cuál más podría ser? ¿Qué más? El caballo. Bueno, más es el tema de bovinos, ¿no? Que se maneja toda esta cosa. Sí, y saber que cualquiera de estas enfermedades puede también tener alto riesgo de zoonosis y es muy importante hacer un diagnóstico precoz, ¿ya? Ahora, en el examen físico, ¿sí? Vamos a hacer primero la inspección en esos pacientes, ¿no es cierto? Y en la inspección, pues, ¿qué vamos a ver? La conformación de estos animales. Uno, importante, cómo es la implantación de la cola, si está bien implantada la musculatura de este paciente. Como habíamos hablado antes, un paciente muy flaco, un paciente muy gordo, va a ser muy difícil que haga la monta, ¿ya? También es importante ver si no tiene lordosis, si tiene hernias. ¿Qué era lordosis? La posición. ¿Qué era lordosis? De la columna, la curvatura, ¿cierto? Si un paciente tiene lordosis o tiene cifosis, ¿sí? Obviamente, ¿creen que va a ser fácil para él hacer la monta? No. Entonces eso ya es un impedimento. Si tiene una hernia inguinal, umbilical, ¿creen que va a ser fácil? ¿Que no le va a molestar el momento que haga la monta? Sí, va a molestar, entonces también es un impedimento, ¿ya? Y el temperamento, ¿sí? Es para que se vea el tema de coito y todo lo demás. Debe ser un animal dócil y todo, porque un animal nervioso, temperamental, y si queremos dar un coito como asistido, obviamente va a estar más enojado, más nervioso que nunca y se va a poner más agresivo, y ese es un riesgo tanto para la hembra como para el personal que está cerca, ¿cierto? Entonces, estos son aspectos muy importantes. También en la inspección que vamos a ver, la condición corporal del paciente, ¿no es cierto? Que lo ideal sería que está dentro de su peso ideal, ¿ya?
El estado de la piel también es muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habíamos hablado de eso. El estado de la piel. ¿En qué me voy a fijar? Lesiones, ¿en qué parte específicamente? El escroto y la parte del prepucio, ¿cierto? ¿Ya? El sensorio, si es un paciente que está alerta, que está activo, ¿ya? La parte de las fascias, la frecuencia respiratoria también podemos observar esto como de manera general, ¿no es cierto? Que yo vería a un paciente, ¿ya? Tengo que revisar la marcha, ¿sí? Y ahí es donde habíamos hablado anteriormente, que si yo tengo un paciente que tiene problemas osteoarticulares, uno, la marcha va a estar alterada. Ese paciente no es que va a caminar muy rápido, ¿no es cierto? Va a estar caminando lentito ahí. Entonces, obviamente, si yo tengo problemas osteoarticulares, ¿puede saltar el perro? ¿Puede hacer la monta? No, porque le va a doler. Y el dolor va a generar inhibición de los reflejos de la monta, ¿sí? Y ahí yo voy a tener una impotencia que se llama pueundi, ¿sí? Que es cuando no puede generar la erección el animal y llegar a la eyaculación, ¿ya? Entonces, esta parte está clara. Por eso es importante que dentro de la inspección ustedes también observen la marcha de esos pacientes, vean la edad del paciente, porque ahí ustedes van a poder correlacionar enfermedades externas a la evaluación andrológica que se está realizando, ¿ya? Y pueden asociar otros sistemas a que sea la causa de que está generando una inhibición para los reflejos del amor, ¿ya? En la parte de fascias, como... En la parte de fascias, pues vas a revisar toda la parte de piel, de musculatura, todo en general. Con la inspección general que se hace, ¿no es cierto? Van a revisar la piel, el sensorio, las fascias, lo que habíamos hablado en el anterior semestre, ¿sí? De manera general, ¿ya? Y bueno, dentro de la inspección también que vamos a ver, la capacidad visual y olfatoria es muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un paciente tiene alterado uno de estos? No puede oler. No va a poder olerle, ¿no es cierto?, a la hembra que está en celo. Entonces, obviamente, no va a tener líbido, y si no tiene líbido, no va a poder hacer la monta, ¿no es cierto? Entonces, esto también es muy importante evaluar. Las piezas dentarias también es importante valorar, y eso en conformación con la edad del paciente. Por ejemplo, si yo sé que este paciente tiene problemas dentales y está teniendo problemas al alimentarse, ¿va a estar bien nutrido? Y si no está bien nutrido, ¿qué va a pasar? No va a ser de buena calidad, muy bien, ¿sí? ¿Y qué más vamos a tener en este paciente? ¿Qué van a notar dentro de la inspección? Pues, exacto, muy bien, la condición corporal va a estar más baja, va a ser un paciente flaco, ¿sí? Porque quizás estas piezas dentarias, como están lesionadas, generan dolor al masticar, no se alimenta bien, baja de peso, al mismo tiempo tengo factores en la parte de androgénica donde voy a ver que el semen no va a ser de buena calidad, adicional el dolor va a hacer que no coma el paciente, entonces por ende va a bajar de peso. Entonces todo lo que ustedes vean siempre va a estar asociado, ¿ya? No es al aire todo lo que le está pasando al paciente, ¿ya? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, unir todas esas cosas que van observando para llegar a un diagnóstico, ¿ya? Y el aparato urinario también yo tengo que valorar la parte del aparato urinario. ¿Por qué creen? Si un paciente está con prostatitis, ¿va a tener la libido alta? ¿Va a poder eyacular? No. Entonces todas, y bueno, de hecho el aparato urinario sí es muy importante asociarlo con la parte de la evaluación endogénica, porque si nosotros vemos que un paciente tiene una prostatitis, la prostatitis es la causa de base que está generando dolor en ese paciente. Y yo veo que no está generando la parte reproductiva. No me voy a basar netamente en que es porque está teniendo
una baja producción o concentración buena de esperma. A la final, la causa base fue porque tuvo un problema del aparato urinario, ¿sí? Y es por la cercanía que tienen estos sistemas entre sí, ¿ya? Entonces es muy importante también valorar y descartar que no haya ninguna patología asociada a este aparato urinario que sea la causa base de que esté generando complicaciones, ¿ya? Entonces, hablando un poco de la conducta sexual o la libido, hay que saber que la libido es heredable, ¿sí? Entonces, por eso también se observa dentro de las características genéticas del momento que van a comprar algún animal, ¿no es cierto? Por eso siempre preguntan de cómo fueron sus padres, y creo que ya conocen, ¿no es cierto? Si el papá de tal toro era un semental y todo, obviamente uno van a querer la pajuela de ese, ¿no es cierto? Y van a empezar a utilizar más pajuelas. Entonces, eso es muy importante, saber que el líbido es heredable, ¿sí? Y yo puedo tener una libido normal, disminuida o nula, que cuando es completamente nula se llama anofrodisia, ¿ya? Entonces, cuando está normal, son reflejos sexuales idóneos, ¿no es cierto? Que finalizan con eyaculación. Entonces, el paciente, el perro, el toro, el caballo tiene su libido sexual dentro de rangos normales. Entonces, obviamente, la parte del coito se va a dar de manera normal, ¿ya? Cuando está disminuida, vamos a tener una baja conducta sexual, es de esos animales que por ahí le huelen a la hembra y luego se hacen los locos, se van y luego regresan, pero no mismo, ¿ya? Entonces eso puede ser por un desequilibrio hormonal, tengo baja testosterona y adicional, ahí nosotros podemos observar que en este tipo de pacientes van a tener un bajo desarrollo genital. Entonces son aquellos animales que tienen quizás, ¿qué van a tener? ¿Qué término? Microorquidia, muy bien, ¿sí? Quizás van a tener infantilismo en la parte de la zona genital, ¿sí? Y obviamente si yo tengo un bajo desarrollo en la parte de los genitales, la calidad espermática va a ser muy baja igualmente, ¿ya? Y la anafrodisia es la ausencia completa de la libido, ¿sí? Y eso puede ser por causas extragenitales o ambientales de lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Ahora, la satiriasis o el líbido pervertido. Esos perros que andan patanes, ¿cierto? Esto es común, esto se ve mucho en la actualidad. ¿Sí? Y es importante saber por qué, porque muchas veces viene el tutor y les dice: mi perro está pero que le da duro a la almohada, todo lo que se asoma. Entonces, obviamente, ahí que queremos saber, y ahora es muy importante que ustedes sepan, uno se llama satiriasis, es cuando tienen una libido muy aumentada, ¿sí? Una libido pervertida, o sea, ya todo el tiempo están pensando en eso. ¿Y por qué se da? Uno, porque están aburridos, ya, no tienen nada que hacer. Son esos perros hiperactivos que no les sacan a pasear y pasan todo el tiempo en la casa, obviamente. Por aburrimiento pueden hacer eso. También puede ser por alteraciones hormonales. En la pubertad es normal que quizás los perros, y siempre viene como motivo de consulta el hecho de que en la parte de animalitos, perritos que están en la fase de pubertad, que va a ser desde los 6 meses como hasta el año de edad promedio, donde van a tener esta conducta. Es importante saber que en la parte de pubertad puede ser transitorio, es normal que sea transitorio, pero si persiste un poco es porque yo tengo que hacer cambios en el tema de la actividad de este paciente. Tendría que sacarle más, decirle al tutor que tiene que sacarle más a caminar de manera general, ¿sí? Por alteraciones hormonales también se podría dar, ¿sí? Puede persistir. Como les dije, puede ser normal, pero de manera temporal en cachorritos o aquellos que están en la etapa de pubertad, ¿ya?
Y es muy importante a estos pacientes revisarles el prepucio, el pene y el escroto, ¿sí? Porque si todo el tiempo están que se rozan, ¿sí? Normalmente van a empezar a tener eritema en esa zona, ¿sí? Y va a empezar como un círculo vicioso, porque si esa piel empieza a inflamarse, ¿qué hace? Empiezan a lamerse. Si se lamen mucho, esas lesiones van a aumentar. Si aumentan, van a tener dolor. Y como también se están lamiendo la parte del pene, van a generar una cistitis bacteriana secundaria por ascendencia de las bacterias que están en la boca del perro, ¿ya? Entonces, todos estos factores tienen que ver. No es solamente el perro que viene a consulta porque está montando todo lo que asoma. Este perro podría fácilmente también llegar a tener una cistitis bacteriana secundaria a todo lo que ha estado pasando. Por eso en este paciente, ¿qué nomás preguntarían? ¿Qué le preguntarían al doctor? ¿Qué anamnesis darían? Si tal vez sale, le sacan a pasear o pasa Claro, sola en la casa. preguntarían el tema de la actividad física, si sale o no sale a pasear, porque ahí yo quiero saber si esta actividad está haciendo el perro porque está aburrido, porque es netamente por ocio que está generando eso. Ya, muy bien. ¿Qué más le preguntarían al tutor? ¿Qué más? La edad. La edad también, porque yo sé que si ese paciente está cachorrito o está en plena etapa de pubertad, puede ser una acción transitoria, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decirle al tutor que quizás va a ser transitorio todo lo que está generando ahorita el perrito. ¿Qué más le preguntaría? Sí, ha tenido nota. Exacto, también, muy bien, porque puede ser que después de la monta, y si tiene una libido aumentada, sigue montando cosas, entonces sí, muy bien también. ¿Qué más preguntaría? Puede ser la frecuencia de la micción. También la frecuencia de la micción, porque también acuérdense que yo debo valorar el sistema urinario, ¿no es cierto? Y ahorita les dije que muchos de estos pacientes pueden tener cistitis secundarias. ¿Qué más preguntaría? ¿Qué más le harían preguntas al doctor? Muy bien, si se lame, la frecuencia de lo que se está lamiendo, dónde se lame, porque muchos perros solo se lamen la parte del pene, otros se lamen solo la parte del escroto. Revisar la parte de la piel, ¿sí? Cómo está, si tiene lesiones, si está inflamada, si no está inflamada. Todo eso les va a ayudar para que a medida que van preguntando ya se vayan haciendo una idea clara de que quizás este paciente sí, empezó a montar porque estaba aburrido. Entonces yo al tutor solo le voy a dar directrices de lo que debería hacer cambios. Pero si yo ya veo como clínico que este paciente tiene lesiones en la piel, que el tutor me dice que se está lamiendo mucho, que ya lleva montando como 2, 3 semanas, 3 veces al día, 4 veces al día, voy a revisar la piel, tiene lesiones, entonces me voy a preocupar un poquito más y quizás no solo tenga que dar directrices al tutor de que tiene que hacer cambios en el ambiente, sino que quizás ya tengo que hacer un urianálisis, ya tengo que revisar mejor la piel, tengo que hacer una revisión más completa de la parte del pene, ¿sí? Entonces todo eso va cambiando acorde a la anamnesis que nosotros vayamos haciendo, ¿ya? Que no todo paciente es igual, cada paciente es único, ¿ya? Y bueno, la duración del coito está relacionada con la cantidad de semen que se eyacula. Normalmente en los toros 15 segundos, ¿sí? Los perros de 15 a 20 minutos, ¿sí? Los caballos de 30 minutos promedio. ¿Ya? Entonces sí les dicen que son como toros, vean. ¿Qué? ¿Por qué? Ya no te vas, ya me tienen harta, solo dices al baño. Una revisión del aparato urinario porque todo está en con disuria, creo. Ya. Entonces también hay que revisar la capacidad de el momento de realizar el servicio, ¿no es cierto? Uno, si el macho tiene la posibilidad de saltar, ¿sí? Y fecundar a la hembra. Y ahí habíamos hablado que yo puedo tener una impotencia generandi y una impotencia poemundi.
La generandi es una alteración en la calidad espermática. Es decir, si yo tengo el toro macho, matador y todo lo general, pero no estoy teniendo una buena tasa de fertilidad en el servicio, puede ser que tenga una baja calidad espermática, ¿no es cierto? Y la impotencia coegundi es por causas genitales o extragenitales. Era lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Entonces, esta impotencia va a estar asociada a factores extragenitales. ¿Cuál era la más probable que habíamos visto? Acuérdense del perro saltando. Problemas osteoarticulares, dolores, ¿no es cierto? Es por eso que yo voy a tener este tipo de impotencia. Pero la impotencia generandi va a ser específicamente porque ya tengo una alteración en la calidad espermática, ¿ya? Y bueno, la incapacidad de erección con el líbido normal supone un problema neuromuscular o vascular. ¿Ya? Entonces, si yo veo que ese toro sí tiene una libido sexual normal, ¿sí? Pero por nada del mundo llega a la erección, obviamente yo estoy teniendo un problema neuromuscular, ¿sí? Algo está pasando, ¿sí? O a nivel vascular netamente, ¿ya? Y bueno, yo tengo que hacer el examen de los órganos genitales externos, ¿no es cierto? Para hacer esta revisión, bueno, los bovinos van a ir en la manga, ¿no es cierto? Y yo voy a hacer la revisión por atrás, ¿ya? En los equinos hago la revisión por el flanco, puede ser por el flanco izquierdo, ¿sí? O más recomendable. Y en los caninos debo poner al paciente en decúbito lateral para hacer la valoración. Y ahí tenemos que utilizar los métodos de sujeción como les había enseñado el anterior semestre, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ya? Si yo no hago esto, va a ser un peligro para ustedes como operadores el momento de hacer una revisión. Yo tengo que revisar testículos, prepucio y pene en estos pacientes, ¿no es cierto? Y si no hago una correcta posicionamiento, no los tengo en un lugar correcto estos pacientes, chao veterinario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es muy importante evitar riesgos para ustedes. Y hablando de la bolsa escrotal con los testículos, ¿qué tenemos que valorar? Siempre, como habíamos visto antes, la forma, el tamaño, la ubicación, ¿no es cierto? Y depende mucho de las diferentes especies, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podrían definir la forma de cada uno? Aquí está canino, rumiantes felinos, tequinos. ¿Cómo podrían definir la forma de cada uno? Ya, todos están ovalados. El eje, que es muy importante, ¿cómo está? ¿Cómo están los caninos? Oblicuo, ¿cierto? Los rumiantes o los felinos tienen más vertical y los equinos tienen más horizontal, ¿cierto? El tamaño, miren más o menos aquí les puse como los tamaños promedios que debería tener. Y obviamente si ya hacen una inspección o una revisión un poco más exhaustiva, específicamente haciendo semiología neurológica, porque quieren ver características principales de fertilidad, pues obviamente con un flexímetro van a tomar medidas, ¿no es cierto? Que eso les va a ayudar, uno, para descartar que no tengan, si están bajas las medidas, ¿qué puedo confirmar ahí? Que tenga el paciente microorquídea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces estos parámetros también les van a servir, ¿ya? Normalmente los dos testículos son simétricos, ¿ya? En el equino el izquierdo siempre va a ser más grande, ¿sí? Pero ustedes van a ver en un perro, véanle hoy a su perro macho si es que no está castrado, que van a estar así, ¿ya? Pero si ustedes le ponen en posición normal, los dos van a tener el mismo tamaño, solo que siempre van a estar así, como un poco desbalanceados. Pero el tamaño va a ser similar, ¿ya? Entonces eso es importante.
Ubicación, por lo general, ubicación en qué parte van a estar los testículos en todos los animales. ¿En qué zona están? En la cabeza, en el tórax, en el abdomen, miembros anteriores, cuello. Exacto, en la parte inguinal vamos a encontrar, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Y cómo podrían describir ustedes la parte del escroto? ¿Cómo describirían? ¿Es una piel dura? Fina, ¿no es cierto? ¿Es lisa o rugosa? Rosa. Depende, ahí depende mucho de la edad del paciente. En pacientes jóvenes va a ser más lisa, ¿sí? Pero en pacientes ya gerontes, seniles, ya va a tener mayor rugosidad, ¿ya? Pero acuérdense que todos tienen un rafe medio, que está muy marcadito. El rafe medio va a estar más marcado en felinos, ¿sí? En caninos, sí, ustedes han notado el rafe. ¿Sí han visto? ¿Qué es el rafe? Están así los dos testículos y hay una liñita La mitad. en la mitad. Ajá. Ese es el rafe. Y la diferencia entre un perro y un gato, el perro sí tiene el rafe, pero es más grande, es más flexible, si ustedes notan. En cambio el gatito tiene sus dos velitas ahí y el rafe es chiquitito y más pronunciado, ¿sí? No es tan flexible, ¿ya? El momento que ustedes también vayan a valorar esto, tienen que usar sus manos, ¿no es cierto? Porque también deben ver la movilidad de los testículos, ¿sí? ¿Ya? Y deben observar la parte del rafe medio, palpar, ver cómo está, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto es lo normal que deberían ver, ¿ya? Ahora, yo puedo tener alteraciones. Si yo tengo simetrías, si tengo un testículo muy chiquitito y el otro está normal, y adicionalice las mediciones y uno sí está dentro de rango y el otro que sí está chiquitito, veo que mide la mitad de lo que mide el otro, ¿qué diagnóstico voy a dar? ¿Qué tiene? Los dos están en la bolsa escrotal. ¿Qué tiene? Uno está atrofiado porque está chiquito. ¿Pero qué tiene entonces? Bronquidia. ¿Micro qué? Sí, a ver, Bronquidia. te escuchamos. ¿Qué tiene? ¿Qué sabes de todo? ¿Ah? ¿No? Cero. ¿Ya? Entonces, bueno, va a tener monorquidia, microorquidia, ¿ya? Y bueno, viendo las asimetrías, ¿no es cierto? Toco, siempre hay que hacer bilateral, tocar los dos al mismo tiempo, los dos testículos, para ver si no tengo atrofiado alguno. Obviamente, si hay atrofia de alguno o de los dos, ya no es un buen reproductor, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo ya tengo el diagnóstico de por qué ese perro, ese gato, ese bovino, lo que sea, no es fértil, ¿ya? Si yo tengo orquitis, ¿qué va a estar ese testículo? ¿Cómo va a estar? Agrandado, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar la sensibilidad en esa zona? Aumentada, ¿no es cierto? Va a tener mucho dolor. Entonces, obviamente, yo solo haciendo la palpación y viendo esos dos factores, tanto el tamaño y sensibilidad, ya podría tener un diagnóstico presuntivo de este paciente, ¿ya? Puede ser también las hernias inguinales, pero ahí sí ya serían del todo también mismas, porque las hernias inguinales están acá, los testículos van a estar aquí, pero bueno, podría. Pero obviamente en las hernias